CR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos detrás de los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también interactuar con nosotros a través del Twitter por @RCR750 también. Nos pueden sintonizar en vivo a través de YouTube, a través de nuestra página web rcr.tv, y si hasta ahora no nos pueden sintonizar en vivo, lo pueden hacer después en nuestro canal de YouTube Radio Caracas Radio. Ahí pueden ver toda la programación en video, en audio, dejar sus comentarios y también no olvidar el darle me gusta. Así es. Amigos, por supuesto, todos en los últimos días, Marilia, estamos viviendo una situación de angustia, ¿no? De estrés generada. Exacto. Por estos apagones que, bueno, se están en nuestro hogar, llegan a nuestros sitios de trabajo, cuando nos agarra dentro del sitio de trabajo, inclusive... Las personas en el metro. Yo digo que angustiante debe ser que a ti te agarre un apagón en el metro. Exactamente. Bueno, precisamente ese va a ser nuestro tema de hoy. ¿Qué debemos hacer para manejar esta situación de una manera positiva y que no nos afecte emocionalmente? Para responder esta pregunta y otras interrogantes sobre este tema, nos acompaña vía telefónica Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la organización no gubernamental Psicólogas al Rescate. Bienvenida nuevamente. Hola, buenos días. Encantada de estar con ustedes. Un tema muy puntual, un tema que seguramente nuestros amigos oyentes nos van a agradecer en la medida que le demos o que usted le dé soluciones o herramientas para poder manejar esta situación tan difícil, ¿no? Esta situación de angustia que no es normal, esta situación no primero que no es normal y segundo que sea tan repetitiva en el tiempo. Y que no nada más los apagones, que te quedes sin luz, sino que te quedas sin agua, te quedas incomunicado. Entonces es una situación que te va generando cada vez más angustia. Así es. Bueno, empecemos por ¿Cómo debemos enfrentar en el primer momento esta situación de una manera? ¿Qué pensamientos debemos quitar de nuestra mente y en todo caso abrirnos? O controlar, no sé. Bueno, lo primero es, me voy a permitir explicar a nivel fisiológico lo que nos sucede, porque de allí entonces podemos entender cómo nosotros podemos de alguna manera comenzar a controlar. En situaciones de mucho temor, de mucha inseguridad, de mucho miedo, el organismo empieza a funcionar con respuestas de alerta. Cuando nosotros funcionamos con respuestas de alerta, comenzamos a segregar una serie de hormonas que de alguna manera nos afectan y eso es lo que nos genera el estrés. Dicho esto, tenemos que aprender a dar respuesta a esas situaciones. La pregunta fundamental es el cómo. No tengo una respuesta única. Lo primero es empezar a detener las ideas repetitivas y constantes que nos hacemos. Ejemplo, se nos va la luz. El tiempo en que la luz va a retornar, nadie lo sabe. Entonces nos mantenemos en esa circunstancia de inquietud y de alerta. Como ya lo vivimos, tenemos un aprendizaje previo o una situación previa, porque ni siquiera podemos hablar de aprendizaje, porque en estas circunstancias no hay aprendizaje. Hay la situación de alerta, claro, que le estaba comentando. La vez pasada, el 7 de marzo, estuvimos 3 días sin luz, muchos de los sectores. Otros estuvieron mucho más tiempo que eso. Entonces, lo primero que automáticamente el ser humano piensa es, ¿estaré otra vez 3 días sin luz? ¿Estaré otra vez 5 días sin luz? Claro, porque allí entra, doctora, preocupaciones como, por ejemplo, la conservación de los alimentos. Exactamente. Ese tipo de situaciones que te genera angustia, ¿no? Exactamente. Todo lo que alrededor de la falta de electricidad nos genera en situaciones de crisis como la que estamos. Entonces hay una serie de variables concomitantes que están acompañando al hecho de que no tenemos electricidad, ¿verdad? Como ustedes bien lo decían antes. Entonces, lo primero es organizarme, pero organizarme mentalmente. Eso es lo primero que hay que hacer. Como no sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin electricidad, porque no lo sabemos,
porque lamentablemente nadie nos informa y como decía Marilia al principio, encima además nos quedamos sin los mínimos medios de comunicación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es organizarnos dentro del hogar. Y creo que muchos de nosotros hemos aprendido a hacerlo después del primer gran apagón que tuvimos. Hay otras ciudades que lamentablemente están mucho más organizadas que nosotras porque tienen mucho más tiempo. Sí, ya lo padecen mucho antes de estos apagones. Estado Zulia es uno de ellos. Exactamente, súper entrenados en eso. Entonces, lo primero es organizarte dentro del hogar. Lo primero, si esto sucede cuando hay miembros del hogar que no están en casa, la primera consigna es, los que ya están en casa, no salir de la casa y esperar que los otros regresen. Esa es la primera consigna. ¿Por qué? Porque no todos los miembros de la casa se van a buscar, porque seguramente nos vamos a cruzar en el camino. Entonces, cuando los otros llegan, tú estás en la calle. Y si hay niños pequeños y hay personas adultas, ni de casualidad podemos dejarlos solos. Claro. Entonces, lo primero es organizarse en casa y tener el plan de estrategia. Si sucede esto nuevamente y no estamos todos los miembros de la familia en la casa y no nos podemos comunicar, nuestro punto de encuentro va a ser casa. Eso es lo primero. Claro. O sea que hay que hacer ya en estos núcleos familiares una especie de conversatorio, una especie de agenda ya, porque estamos expuestos a que esto siga repitiéndose y basado en la experiencia que vivimos, ese tipo de reglas, de normas, ¿no? Imprescindible porque es importante la organización en casa. En la casa hay que hablar con los miembros más jóvenes de la familia, léanse los niños, y dependiendo de sus edades explicarle lo que está sucediendo. A las personas mayores hay que bajarle los niveles de ansiedad que puedan tener. Y para eso justamente es importante el poder tener estos planes de acción. Es muy importante. Las familias tenemos que organizarnos internamente. Y así como nos organizamos internamente, bajamos nuestros niveles de estrés. Claro, tú me puedes decir, pero hasta que no llegue todo el mundo a casa, yo voy a estar angustiada. Es verdad. Pero peor sería que esto no se hubiese conversado con anterioridad. Claro, hay una estrategia por lo menos que están informados, estamos basados en un plan estratégico para poder superar esto. Interesante esto del punto de encuentro, ya sabes que por lo menos ahí van a estar los miembros de la familia y que en cualquier momento van a llegar a la casa. Exactamente, podrán tardar un poco más, podrán tardar un poco menos dependiendo de dónde los agarró el apagón, pero el punto de encuentro tiene que ser casa, no puede ser otro. Si estás en la calle, evidentemente tienes que buscar la forma de poder llegar a tu casa de manera segura. Otro punto, ¿qué vamos a hacer con los alimentos que tenemos dentro de nuestras neveras? Sabemos, porque lo hemos vivido, que si no abrimos el refrigerador, los alimentos se conservan un poco más. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar de la nevera si tienes el agua o lo que vayas a consumir y tratar de evitar el abrir la nevera. Claro, como psicólogo ustedes dirán, bueno, pero eso no es un tip psicológico. No, pero eso también te tranquiliza. Porque el orden, en la medida que tú tienes un orden, un plan, eso te da ese beneficio de descansar la mente, esa angustia o evitar esa angustia, porque ya tú estás como en la guerra, preparada para afrontar las situaciones. Es que, ¿sabes? Acabas de dar un punto importante. Nosotros vamos y estamos sufriendo de estrés postraumático, como en situaciones de guerra, porque lamentablemente lo que nosotros estamos viviendo son consecuencias de una guerra que no hemos tenido. Así es. Yo vengo de una familia que viene de una posguerra. Mi familia es de origen italiana y esto ellos lo vivieron en la posguerra. Y nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo. Y si ellos lo superaron, nosotros podemos superarlo, porque además nosotros ahora tenemos una tecnología, tenemos medios de información, tenemos formas de aprender de lo que los otros vivieron. Entonces tenemos que sacarle provecho a esas experiencias. Así es. Amigos, estamos conversando con Estefanía Aguzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. Nuestro tema de hoy, cómo manejar las emociones negativas y la incertidumbre que nos generan los apagones. Hay muchas preguntas más que hacer, Marilia, muchas interrogantes. Yo me voy a quedar con una, doctora. Usted hablaba de
comunicarnos con los niños y explicarle de qué se trata, cómo puedan entender ellos esta situación, esta oscuridad. Y esto dependiendo de la edad, que es muy difícil por lo menos explicarle a un niño de 5 años. Son niveles. Bueno, vamos a quedarnos con esa pregunta en el aire a regreso de la pausa publicitaria, por supuesto, la respuesta. Vamos a publicidad. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Estamos tocando un tema muy importante y que Jackson y yo estamos seguros de que le va a servir mucho a todas las personas que estamos viviendo esto acá en Venezuela de los apagones desde comienzos de marzo. Y es cómo manejar esas emociones negativas, esa incertidumbre, esos nervios que nos da cada vez que se va la luz en nuestro país. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora Estefanía Guzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. Doctora, en la parte anterior Jackson le dejó una interrogante y yo también quería hacer énfasis en esto. ¿Cómo le podemos plantear nosotros a los niños esta situación para que ellos también lo manejen? Porque nosotros los adultos manejamos una ansiedad o unos nervios diferentes a ellos y a veces no los comprendemos. Entonces, ¿cómo podemos hablarles, por ejemplo, a un niño de 5 o 6 años sobre esta situación? Lo primero es dar respuestas cortas, concisas en relación a lo que nos están preguntando. Los adultos generalmente damos mucha más información de lo que los niños realmente nos preguntan. Uh-huh. Entonces la clave es escuchar la pregunta, responderle puntualmente y repreguntarle si entendieron y necesitan alguna otra explicación. Uh-huh. Eso es lo básico. No podemos tirarnos un discurso, sino responder puntualmente. Claro. Okay. Eso es lo primero. ¿Ejemplo? Por ejemplo, mamá, ¿por qué se fue la luz? Hijo, la luz se fue porque en este momento hubo una avería en la sede central de donde se genera la luz. ¿Y cuándo va a volver? Todavía no lo sabemos, pero mientras haya luz del día, si quieres podemos ponernos a jugar con, qué sé yo, un juego de mesa, hacer un dibujo y esperar la respuesta que el niño da en ese momento. Uh-huh. Nuestros niños están muy acostumbrados a los medios tecnológicos, la televisión, los jueguitos, tablet, la computadora. La tablet, la computadora. Pues este es el momento de retornar a los juegos de mesa,
a las lecturas, a los dibujos, economizar la batería de la tablet si la tuviese todavía, y buscar alternativas para los niños que puedan ser entretenidos. Y nosotras las madres y los padres somos magos buscando las alternativas para ellos. Otra cosa que yo sugiero es salir de casa. Cuando haya falta de luz, llevar a los niños a un parque. Más cercano a su casa, de la casa. ¿Por qué? Porque a ellos les genera evidentemente igual estrés como a nosotros el estar encerrados. Y el poder compartir con otros niños en un espacio abierto es importantísimo para ahí ellos. entra, disculpa que la interrumpa, doctora, pero entonces ahí entra la parte de la relación uno que tiene con los vecinos, estas madres que son vecinas, ponerse de acuerdo para salir en grupo, un poco por la misma cuestión de la inseguridad, y para que esa actividad sea más productiva. Justamente ese era el otro punto que iba a tocar. Gracias por traerlo a colación. En situaciones como estas tenemos que hacer grupos de alianza y de acompañamiento con nuestros vecinos. ¿Por qué decimos vecinos? Bueno, porque son las personas más cercanas que tenemos. A lo mejor nuestros familiares no los tenemos cercanos. Entonces nuestros vecinos se convierten en nuestra familia extendida. Y para eso no solamente para poder realizar actividades en grupo con los niños, sino inclusive para las cosas cotidianas. Si yo tengo una cocina a gas y no tengo luz, yo voy a tener que tocarle la puerta a la vecina que tiene gas para poder preparar mis alimentos. Y eso es solidaridad. Claro. Eso se ha visto. Es lo primero que los venezolanos tenemos. Los venezolanos somos un pueblo solidario. Y estoy segura que ya nos hemos conformado en grupos. Ya en nuestros edificios, en nuestras zonas cercanas, en nuestra casa vecina, sabemos quién tiene gas y quién no. Claro. Ahí es donde empieza ya la unión como familia, pues que es lo que tenemos necesaria. Claro, Es inclusive vecinos que tienen de repente una nevera cava, o sea, para conservar alimentos. Un freezer que puede durarte más. Entonces se ponen de acuerdo, bueno, vamos a guardar esto en los momentos que se la luz, vamos a guardarlo aquí, o sea, pero eso que sea inmediato. Es parte de la organización que mencionaba la doctora Guzzi. Es una organización previa, exacto. Eso te baja los niveles de estrés. Claro, porque es que desde el momento que tú estás organizado, desde ese momento, ya tus niveles de angustia van bajando. Claro, eso es importante. Automáticamente, seguiremos con la gran interrogante, ¿cuándo tendremos luz? Que es el pensamiento que yo les narraba antes, que hay que detenerlo, porque esa respuesta no la conocemos, ni la vamos a conocer. Entonces no me puedo enganchar en esa pregunta que para mí no tiene respuesta. Tengo que ver qué es lo que voy a hacer para resolver mientras no haya luz. Y la organización mental. Claro. Bueno, yo me voy a poner un poco más dramático, Marilia, amigos. ¿Qué pasa? Sí, porque hay ejemplos, estamos en una situación planificada, pero yo no voy a planificar, por ejemplo, que la luz se vaya y estoy metido en un ascensor. Yo no voy a planificar que la luz se vaya y estoy metido en un vagón del metro. Yo no voy a planificar que la luz se vaya y estoy pasando por una calle y no hay nadie y se fue la luz. ¿Qué hago mentalmente allí? ¿Cómo manejo esa situación? Bueno, lo primero, todas esas cosas que acabas de narrar, seguramente a muchos de los que nos están escuchando le ha sucedido. Sí, así es. Sobre todo en el metro. Que es terrible, además, imaginarse que uno tiene que caminar por los túneles del metro con esa oscuridad. Bueno, ahí también está la solidaridad. Ahí también no estás solo, estás acompañado. Y entre todos vamos a buscar la salida, porque en muchas ocasiones hemos escuchado que la misma gente ha tenido que buscar la salida de los túneles porque no hay nadie que los oriente, ¿correcto? Entonces, ahí también hemos visto la solidaridad. Entonces, esa sensación de miedo lo que hace es hacernos mover, nos hace estar alertas para buscar la solución. Volvemos siempre al mismo punto de origen. Tengo que buscar la solución. Si estás solo en una calle... es difícil la respuesta. Muy difícil. Es muy difícil la respuesta. Difícil. Porque son muchos elementos que tú no manejas. Bueno, Claro. Lo primero me imagino el miedo tan grande que uno siente de no darse cuenta de dónde están. Exacto. Pero gracias a Dios nuestro organismo es sabio y todos sabemos que después de unos minutos nuestros ojos son capaces de distinguir, aún en una gran oscuridad,
dónde está la calle, porque tenemos esa posibilidad de homeostasis. Quizá la solución, doctora, es mantener la calma. Es mantener la calma, y quizás si estamos en una calle donde hay viviendas, entonces llegar y tocar la puerta a alguien para refugiarse. Eso es lo mínimo, el contacto con otro ser humano, porque seguir extendiendo la caminata con la incertidumbre es peor. También nos podemos encontrar que algún vecino no nos abra por miedo. Entonces creo que la clave para tocar la puerta es: buenos días, mi nombre es Stefania Guzzi, me quedé en medio de la calle. ¿Me puede dar al ojo mientras logro comunicarme con alguien? Por favor, la calle está muy oscura. Claro. Ante una solicitud como esa, cuando tú te estás identificando y le estás tocando la puerta a alguien y le estás explicando por qué tocas la puerta, es casi imposible que no te abran. Exacto, sí, porque llegas desesperado. Exactamente. Si tú tumbas la puerta a golpes, nadie te va a abrir. Claro. Porque el mismo temor que sientes tú fuera de esa casa, lo siente la persona dentro de la casa que le están tumbando la puerta. Exacto, y lo primero que dice: yo no voy a abrir porque yo no sé quién me está tocando. Exactamente. Claro. Además que lo importante aquí es tratar de mantenerse lo más sereno posible para tomar la decisión correcta. Cuando estamos en estado de alerta, tenemos que tratar de respirar profundo y preguntarnos: bien, ahora que estoy aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas de solución tengo? Si estoy muy desesperado, no voy a conseguir ninguna alternativa de solución. Aquí entrarían un poco, que es muy difícil para algunas personas, las técnicas de relajación, quizás, de respiración, de estar tranquilo y poder actuar después. Sin duda alguna, ante situaciones como esta, lo más idóneo es tratar de mantener la calma, lo cual también en este momento las personas que nos están escuchando pueden decir: qué fácil lo dices tú, ahora que tienes luz, que estás hablando por teléfono y que te están entrevistando por radio. Seguro te lo están diciendo. Seguro, sí. Pero resulta que a esas personas que se lo están preguntando, les voy a decir que yo también soy ciudadana y que también a mí me ha pasado. Que estamos en Venezuela, los tres que estamos aquí estamos en Venezuela. A todos nos ha sucedido en mayor o menor grado. Y la única respuesta en este momento que nos podemos dar a nosotros como ciudadanos es tratar de tener: 1, todo lo que tenga que ver con organización; 2, respuestas ya ideadas. Si me pasa esto, hago esto. Si me pasa lo otro, hago lo otro. Respuestas que yo me voy condicionando a tener. Eso es muy importante. Yo no puedo tener respuestas que no haya pensado antes. Por ejemplo, lo que acabábamos de decir: muy bien, se va la luz, estoy en medio de la calle. Ok, una respuesta puede ser esa. ¿Cuál es la primera respuesta lógica? Caerle a golpes a cualquier puerta por la desesperación. Pero no, esa no es la respuesta. La respuesta es: identifícate, toca la puerta, explícate la situación que estás y pide ayuda. Eso es distinto. Y de la mejor manera. Claro. Explicando cuál es la emoción que estás teniendo. Tengo miedo, ¿me pueden ayudar, por favor? Exactamente. Bueno, doctora, lamentándolo mucho, llegamos al final de nuestro espacio. Nos gustaría que nos dé sus puntos de contacto, redes sociales, porque yo sé que en esta situación hay muchas personas que van a necesitar de su apoyo y de su terapia profesional. Y sabes que nosotros lo damos con todo el amor del mundo. Mi nombre y mi apellido, Stefania con S, Stefania.aguzzi para Instagram y Stefania Guzzi para Twitter. Y con mucho gusto me pueden contactar y saben que le vamos a dar el apoyo que todos merecemos además. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Stefania Guzzi, psicólogo clínico y cofundadora de la ONG Psicólogas al Rescate. Hoy nos dio varios tips, varios consejos de qué debemos hacer ante los apagones y toda esta situación que estamos viviendo en Venezuela. Así, la organización, la prevención, el saber que eso se puede repetir, tomar medidas de qué puedo hacer, no dejarlo todo a lo que pueda pasar y no tener respuestas a la situación. O sea, una pequeña organización familiar, tener siempre un punto de encuentro y no desesperarse. Así es. Bueno, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM.
y rcr.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.